Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más llena de conocimientos y de actualización. Hoy contamos con el tema Descentralización y Desarrollo Territorial, agenda para articular un nuevo consenso en Centroamérica. Dicha conferencia ha sido organizada a través del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IPNUSAC, que doy la cordial bienvenida a nuestra querida maestra Heidi de Mata, que es nuestra querida coordinadora y directora de IPNUSAC. Bienvenida, doctora. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia acá en el programa de educación continua. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro querido doctor Edgar Balcells. Bienvenido, doctor. Un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia el día de hoy, que hoy será nuestro moderador. De igual manera, damos la cordial bienvenida a un excelente disertante que estará compartiendo hoy con nosotros nuestro querido doctor Carly Alonso. Bienvenido, doctor. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia acá en el programa de educación continua. Bienvenidos, querida audiencia. Todo esto es posible gracias a ustedes. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que siempre va a la vanguardia, sumando más academia y más educación, cumpliendo el lema que es ir y enseñar a todos. Gracias, querida audiencia, por cada una de sus participaciones. Recuerden, si ustedes quieren volver a ver nuestra conferencia, pueden visitarnos a través de nuestro canal de YouTube, que es Educación Continua USAC. Ahí se queda la grabación para que ustedes puedan descargarla o verla nuevamente. Así que están cordialmente invitados, querida audiencia, a seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Educación Continua USAC en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Será un honor y un privilegio poderles servir, querida audiencia. Continuamos. Recuerden que solo nos queda un jueves más para poder actualizar nuestros conocimientos, así que estamos muy agradecidos con el instituto que es IPNUSAC, que siempre va a la vanguardia sumando más academia por sumar estos conocimientos, sumar más actualización. Gracias, doctora Heidi de Mata, por sumar academia. Gracias por actualizar nuestros conocimientos. Y sin más preámbulo, recuerden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Cualquier duda o comentario, será un gusto poderlos atender en Messenger de Educación Continua. No olviden generar su diploma de participación al finalizar la conferencia. Será un gusto poderlos atender y gracias por estar acá con nosotros, querida audiencia. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra conferencia y voy a dejar en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido doctor Edgar Balcells. Doctor, el uso de la voz es suyo. Bienvenido. Es un gran gusto, Sara, que nos hayas presentado nuevamente. Con esto estamos finalizando una serie de webinars muy interesantes que hemos tenido dirigidos a la comunidad sancarlista, a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, jubilados de la Universidad de San Carlos y amigos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También entiendo que el doctor Caril Alonso ha sido muy diligente, incluso ha invitado en el entorno internacional a entrar en un interesante tema que vamos a tener hoy. Y primero quisiera dejar a la maestra Heidi de Mata para que nos diera una bienvenida, nos hable un poco de esta serie de webinars que estamos cerrando ahora con el doctor Caril Alonso. Y así que, Heidi, el micrófono es tuyo y gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, doctor Edgar Balcells. Sean cordial bienvenidos la población en general, la comunidad universitaria, para el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, IPNUSAC. Es la instancia que asesora al Honorable Consejo Superior Universitario y al rector sobre los problemas nacionales. Y de ahí la importancia de dar a conocer los productos del instituto por medio de la revista impresa, que es cada 3 meses, y la revista virtual,
que circula cada 15 días, profundizando en el análisis y la discusión, pero ante todo generando espacios para la construcción de propuestas. Yo creo que tanto el Estado de Guatemala como la región centroamericana enfrentan retos y desafíos en términos de generar ese desarrollo integral y sostenible. En tal sentido, quisiera invitarles a que puedan presentarse al edificio S11, al salón número 100 y 103, para obtener su revista impresa, y de igual manera pueden consultar la página www.ipn.usac.edu.gt. Por medio electrónico pueden ustedes descargar los productos del instituto, que generalmente son análisis y asesoría que se brinda en torno a la problemática nacional. De igual manera, quiero compartir con ustedes nuestro correo, que es ibnusac@gmail.com. Para nosotros es de gran importancia desarrollar estos espacios, dado que la pandemia nos crea condiciones para generar una mayor cobertura, dado que no se puede realizar reuniones presenciales. Para nosotros es importante generar ese espacio de encuentro, de debate y discusión. Así que les invitamos a que puedan consultar nuestra página, reitero, www.ipn.usac.edu.gt, y nuestros correos institucionales, ibnusac@gmail.com. Así que sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Edgar Balcells. Bueno, muchas gracias, maestra de Mata. Has dado una perspectiva de lo que IBNUSAC hace y está haciendo, y ahora muy contentos nosotros de haber tenido esta alianza estratégica con los cursos libres y de actualización y la educación continua de la Universidad de San Carlos. Y es que en el plano de la educación no solo se trata de una educación formal, sino que hay una serie de cursos tan importantes como los que brinda esta plataforma, que tenemos que sacarles sustancia. Y por eso hemos invitado a otro gran amigo de IBNUSAC. Me complace presentar al doctor Caril Alonso, a quien conozco desde hace bastante tiempo. El doctor Caril Alonso, incluso yo estuve también trabajando en la Universidad del Valle de Guatemala, y ahí estuvimos también en contacto. Él es graduado inicialmente en su licenciatura en Ciencias Sociales e en Historia en la Universidad del Valle, y luego ha ido incorporándose a diversas actividades de la Universidad de San Carlos, y también es un colega del doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Pontificia Universidad de Salamanca. El doctor Alonso también, dentro de su variada gama de temas de investigación y docencia, es también un profesor del área de posgrado de la querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, en donde también yo tengo el gusto de estar asesorando algunas tesis. Y uno de sus temas que con mayor romanticismo el doctor Alonso creo que trata es el de la descentralización. Figúrense ustedes que este tema de la descentralización viene desde los acuerdos de paz y desde la refundación del Estado democrático, de la nueva constitución política de la República de Guatemala, que cobró vigencia en 1986. Entonces, en la constitución política hay una serie de articulados muy importantes, y de una manera posterior, con esos dictados constitucionales se fueron elaborando una serie
leyes importantes. Tuvimos un webinar la semana pasada con la maestra Silvia Molina, que es una experta en el tema del sistema de consejos de desarrollo, el denominado CISCODE, o también se le conoce en términos más genéricos como el CONADUR, y que tiene, por supuesto, una relación muy importante con las municipalidades del país, entre otros actores, pero también con la sociedad civil guatemalteca, con el sector privado guatemalteco. Hay una agenda de competitividad a ese respecto que el doctor Alonso nos estará mostrando diversos temas de ello. Y con ese preámbulo, yo quiero dar inicio a una conferencia titulada Descentralización y Desarrollo Territorial. Pero como no somos solo una nación aislada, y qué bueno que tengamos ese tema también, que en algún momento fuimos líderes del proceso de integración centroamericana y debemos seguir siendo líderes del proceso de integración centroamericana. Recuerdo que no, hace algunos años me tocó con el doctor Alonso compartir unos talleres en el sistema de integración centroamericana, allá en la oficina del SICA, en San Salvador, en donde tengo yo diversos recuerdos y diversas reflexiones. Hay que ver ese tema desde una perspectiva global, una perspectiva latinoamericana, una perspectiva centroamericana, nacional, y luego transitar hacia lo local. Y sobre esos temas y algunos aspectos de naturaleza práctica, ahora que se habla del nuevo presupuesto, de la situación en relación con las autoridades de los tres poderes del Estado y la sociedad civil. Nos preocupa también, ayer estuvimos con la maestra de Mata trabajando una evaluación de los programas de gobierno y nos preocupa la alta conflictividad social que estamos viendo. Y eso también entiendo que estoy seguro que estudiantes y docentes de los centros regionales y de los diferentes departamentos del país están viendo esta interesante plática. Así es que con ese preámbulo, mi estimado Caril Alonso, te doy la bienvenida para que estemos en una plática sana, articulada, en donde podemos intervenir luego con la maestra de Mata e ir captando las preguntas que vayan haciendo los y las oyentes del programa. Que si puedes abrir. Muchas gracias, doctor Balcells. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la San Carlos que me han dado cobijo desde hace 20 años en la Facultad de Ciencias Económicas para, hacer este gran ideal de intentar desde la educación hacer procesos de transformación. Así que para las autoridades de la universidad, para usted, doctora Heidi Mata, ha sido un honor, un grato gusto, es decir, el que podamos intercambiar en esto, y con Edgar, con quien hemos venido realmente compartiendo preocupaciones, porque ha sido una amistad más para cuestionar, para confrontar y a veces para coincidir. Casi siempre coincidimos, pero siempre estamos confrontando maneras y formas de poder enfrentar el tema. Quiero saludar también a quienes nos escuchan, a los estudiantes de doctorados de Centroamérica, en quienes tuve oportunidad de compartirles esta invitación, a los amigos migrantes, los líderes principalmente, que siempre tienen esa delicadeza de poder escucharnos, y a los estudiantes de la San Carlos, aquí en Guatemala, a los amigos y colegas que están conectados esta mañana, principalmente a las sedes departamentales de San Carlos, con quienes vamos a tener por lo menos una especie de sugerencia. Bienvenidos entonces. Antes de empezar, para mí es muy importante expresar dos cosas que es necesario comentar. ¿De dónde proviene este tema y cómo es que el tema forma parte de un contexto como el de esta mañana?
Todo proviene de un estudio que se hace en el año 2015-2016 con el apoyo de JICA de Japón, quienes preocupados sobre el avance de lo que ha sido los procesos de gobernabilidad que se dan en Centroamérica, principalmente a partir de la región SICA, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, se hizo un proceso de investigación que intentaba actualizar una visión que habíamos traído desde principios de este siglo, donde una de las grandes motivaciones había sido si efectivamente los procesos de descentralización respondían a la capacidad de una respuesta que se buscaba para los gobiernos municipales. En ese proceso se hace el estudio de investigación. Posteriormente, este estudio se publica en el Instituto Centroamericano de Administración Pública y gracias a Edgar Celada, que tiene esa pues delicada manera de abrirnos espacio a los profesores y de instigarnos, motivarnos y de alguna manera poder mostrar estos espacios para poder publicar que normalmente no están abiertos en Guatemala para todos. Así que el gran contexto en el cual se hace el proceso de reformas en Centroamérica parte de una serie de estudios que finalmente culminan con mi tesis doctoral, a la cual le dedico más de 507 páginas, en la cual hago todo un recorrido por Centroamérica y trato de poner en la perspectiva teórica los procesos de reforma que se dan a partir de los años 80. La gran pregunta es, ¿estamos realmente pues en la línea de poder abordar un proceso de esta naturaleza? ¿Qué hemos hecho y hasta dónde hemos ido avanzando? La idea entonces es mostrar no solamente el poder abordar un tema en una perspectiva que termina siendo polémica, porque es eso lo que hemos descubierto en los últimos años. La pregunta, normalmente en la universidad, nosotros no tenemos soluciones, lo que tenemos son preguntas y metodologías para responder las preguntas. A mí me agrada muchísimo cuando Edgar dice, seamos prácticos. Yo entiendo qué quiere decir eso, aunque siempre me queda la duda, ¿no? Albert Einstein decía que la realidad solo se explica con teorías, y vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Y por eso hago la pregunta, ¿descentralización nuevamente en Guatemala? ¿Nuevos consensos o nuevas distracciones políticas? Vamos a ver, antes de empezar, yo quisiera dedicar este pensamiento a uno de los poetas ancestrales más importantes de este país, a Humberto Acabal, quien logró, al igual que lo hizo alguna vez Augusto Monterroso, decir y reunir una síntesis sobre este país. En este país pequeño, todo queda lejos: la comida, las letras y la ropa. ¿De qué se trata el enfrentar el debate de la descentralización? No se trata simplemente de traslado de competencias, se trata de analizar principalmente cómo ha sido la evolución del desarrollo, de manera que podamos situar un contexto en el que, para poder optar a una decisión de un calibre tan grande como la descentralización, primero hay que entender el Estado y hay que entender el pasado y el futuro de este país, porque de otra manera lo que estamos haciendo es distrayendo, es decir, lo que quisiéramos hacer para el futuro. La pregunta siempre es cómo se fueron construyendo estos procesos de Estado y cómo estos han alcanzado resultados que impacten en la población. La pregunta es, ¿estamos leyendo realmente el pasado como es o lo estamos leyendo de una manera distinta? Y el futuro, finalmente, ¿qué es exactamente lo que nosotros estamos ahora previendo? Este pasado nos tiene en un presente que nos condiciona sobre lo que dejamos de hacer o lo que hicimos mal. El presente que hoy tenemos no es más que la explicación de la suma de decisiones que se fueron tomando a lo largo de los últimos años. La pregunta ahora es, ¿queremos ver realmente el futuro? La pregunta es, ¿qué modelo queremos? ¿Qué modelo de Estado queremos? ¿De qué tamaño queremos que sean los gobiernos? ¿Y qué queremos que hagan? ¿Cómo queremos que funcionen las instituciones? Y la pregunta es, ¿hasta dónde queremos pactar estos modelos de crecimiento y de desarrollo? Es importante tener en cuenta el que cada vez que hacemos estas reflexiones, nos hagamos la pregunta, ¿hemos avanzado en la línea correcta?
Esta pregunta nos lleva directamente a o rompemos con el pasado sin perder de vista la memoria histórica o empezamos a lamernos las heridas que no pudimos corregir. La respuesta es ver el futuro. La pregunta siempre es a dónde queremos ir y cómo. Y de esto hay una pregunta que recuerdo que nos hacía mucho en el doctorado. Estoy seguro que Edgar lo recuerda. El doctor Secundino Valladares nos preguntaba de qué tamaño queremos que sea el bienestar en América Latina y para cuándo lo queremos. Y esta pregunta no era simple porque tenía que ver con la política fiscal, tenía que ver con el modelo de Estado y sobre todo tenía que ver con la forma como queremos pretender en el tiempo ir alcanzando esos resultados. El problema es que estamos metidos en la gran duda. Es decir, los dilemas que hoy tenemos en el presente tienen que ver con el Estado, por la forma como está estructurada y la manera como estos constituyentes diseñaron un modelo que no terminó de consolidar ese gran pacto de tipo social, político y económico que se pretendía, el tipo de gobierno que tenemos y cómo actúa, las instituciones y su papel, es decir, cómo están funcionando y de qué manera nos condicionan las grandes coyunturas de carácter global, la pandemia. Es decir, ahora en la forma como se está planteando los nuevos modelos del fenómeno económico que impactan principalmente en una inflación que va a empezar a tocarnos. ¿Cómo entender esas complejidades futuras y cómo asumirlas? Esto no es una distracción. En la universidad no podemos simplemente hacer cálculos con una simpleza, es decir, que solamente se responda por caracteres o simplemente por respuestas que no conduzcan más que a distracciones y menos permitir que esta discusión quede en el plano de de un desplante teatral como muchas veces lo vemos en nuestros países y en esta región. ¿Qué ha pasado acá? Por supuesto, sería muy difícil hacer una síntesis y seguramente por mi formación yo intento siempre verlo a partir de esos grandes horizontes. Eso fue lo que me enseñaron a ver en la historia, es decir, ver grandes horizontes para poder entender los fenómenos que dentro de esos horizontes se dan. De repente solo esta diapositiva hubiera sido suficiente, pero desde 1944 con la conferencia de Bretton Woods hasta la última etapa en la que estamos viviendo ahora, es decir, del 2020 hasta el 2030, que nos ha marcado principalmente la gran agenda en la cual la agenda de los ODS está implicada en perfeccionar un modelo de Estado. Es decir, la pregunta es, ¿pero qué pasó antes de todo esto? Por supuesto, es decir, no podemos resumirlo en una simple síntesis, sino en saber que hay una serie de complejidades que van a ser determinantes para poder tomar decisiones. Y esas decisiones tendrán que ver principalmente en cómo resolvamos ahora la crisis que tiene el Estado y cómo resolvemos la crisis sanitaria, pero sobre todo, cómo vamos a plantearnos ese futuro que va a ser determinante para nosotros. Es verdad, estamos en dinamismos en las cuales estamos creciendo en la forma como avanzamos en la cuarta revolución y en todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, pero también estamos teniendo efectos en el tercer mundo, principalmente en regiones hemisféricas como la nuestra, donde la gran ofensa para la sociedad tiene que ver con una desnutrición como consecuencia de procesos de exclusiones en las cuales la pobreza tiene que ver fundamentalmente con ese perfeccionamiento de Estado en materia de un reparto de beneficios que no se dieron. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Por un lado, nos distraemos con un encanto, los que tienen el beneficio de estar en la poltrona de la comodidad y del salario mensual. Pero por otro lado están aquellos que quedan fuera de estos sistemas. El agua, que termina siendo la gran posibilidad de poder acceder principalmente a aquello que es la dignidad para la vida humana, pues resulta que empieza a ser menos. Y finalmente, lo que tenemos hoy en día, de acuerdo al último informe de este año de Naciones Unidas, es que nos encontramos, por un lado, en materia de pobreza multidimensional, en un riesgo altísimo, pero en materia de desarrollo humano apenas estamos llegando a puntos medios y necesitamos replantearnos este tipo de discusiones porque no podemos simplemente creer que las cosas van bien, no están bien, y al no estar bien hay reflejos importantes como el que estamos ahora en materia de atender la coyuntura sanitaria en posiciones demasiado alejadas
para hacernos creer que esto nos va a llevar a una posición mejor. A nivel mundial es verdad, es decir, hay un avance en materia de los homicidios, pero en América Latina estamos creciendo, y más aún en posiciones en las cuales, si no tomamos decisiones inmediatamente, de acuerdo al último informe que hizo el Banco Centroamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde en la encuesta se confirma que los modelos que estamos siguiendo principalmente para la seguridad institucional y la seguridad en materia de protección de la ciudadanía cada vez se alejan de las posibilidades de alcanzar una mejor estabilidad, dado que la violencia está relacionada con la capacidad del desarrollo multidimensional, y aquí necesitamos nuevas maneras de poderlo enfrentar. El tema de las mujeres, es decir, cada vez es más ofensivo porque quedan vulnerables alrededor de cómo se han venido planteando los resultados, y esto tiene que ver fundamentalmente con la manera que se están aplicando los modelos de atención en la justicia. En la medida en que la justicia no tiende a tener una respuesta más inclusiva hacia la mujer, quedamos cada vez vulnerados. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con la forma como nosotros entendemos el desarrollo. No podemos entender el desarrollo si no nos está incluyendo a todos. Y en esto tiene que ver con el cambio climático, que también tiene una incidencia muy fuerte alrededor de estos deterioros, en los cuales a quienes principalmente afecta es a aquellos que están en condición de mucha mayor vulnerabilidad. No se puede entender lo que ocurre hoy en día si no es a partir de cómo todos los efectos de esto que se ha venido cada vez ampliando, es decir, que es el cambio climático a través de los efectos de la naturaleza. En el caso guatemalteco es dramático. 10.500 áreas en riesgo de inundación y deslizamiento. Es decir, la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que se requiere para empezar a enfrentar estos procesos, o simplemente estamos dejando a la cooperación para ver cuándo nosotros recibimos el generoso apoyo de afuera? Necesitamos empezar a emprender políticas que debatan estos procesos, y estos procesos requieren principalmente mayores compromisos. Sin embargo, ya a estas alturas, el informe del día de ayer que nos envió el Fondo Monetario Internacional plantea que para América Latina el peso del crecimiento de la inflación va a tener un efecto que va a alterar. Bueno, ya ven ustedes, ayer se aprobó una especie de compensación para la compra del gas licuado, que es el gas propano de consumo en los hogares, principalmente en las áreas urbanas. Tenemos un problema, es decir, no sabemos si es exactamente esto lo que deberíamos de hacer, porque termina siendo más que todo un populismo que se acerca más a quedar bien y no a resolver los grandes problemas que tiene este país. ¿Qué hacemos al final de cuentas? Al parecer, la migración irregular, como gustan llamar en Estados Unidos, es decir, terminó siendo una alternativa. La pregunta es, ¿qué fue lo que aquí ocurrió? La migración no es un problema de ahora, es un problema que viene desde hace 40 y 50 años. Es decir, hay un problema en el cual hasta ahora empieza a alcanzarnos la historia y ahora queremos resolverlo. El problema es este, es decir, cada vez más, principalmente las áreas del mapa lingüístico de la población indígena es la que se ve mucho más afectada. Por supuesto que tenemos población de todo tipo, pero cuando ustedes ponen en las regiones del mapa lingüístico, es decir, dónde están realmente el mapa de la pobreza, y se ve exactamente, es decir, que son una población que ha quedado alejada, que termina siendo, según el censo, más de 8 millones de habitantes, en los cuales o tomamos una decisión o empezamos a tener crisis de la naturaleza como lo hemos tenido en las migraciones. Esta es la realidad, no hay otra. Es decir, en el 2021 esta es la capacidad del Estado. Un Estado en la cual el 86% del Producto Interno Bruto del 2020 es mercado y apenas el 14% es el Estado. Y aquí tenemos el primer problema. Es decir, la pregunta es, ¿se puede cambiar esta realidad? Es decir, no estamos aquí para dar soluciones. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos en capacidad de poder enfrentar la construcción de un nuevo futuro? Es decir, ¿qué capacidad tenemos con el 14% para poder incidir? Y si tuviéramos más, la pregunta es, ¿qué capacidad tenemos de las instituciones para poder responder a un proceso de esta naturaleza? La pregunta es, ¿qué proceso y qué naturaleza? ¿A dónde exactamente queremos ir con todo esto? Es decir, y ese es el gran tema que nos trae esta mañana. La pregunta es,
Es decir, ¿cuál es el Estado que necesitamos para hoy y para el futuro? No es hablar de descentralización, sino que es hablar primero del Estado para saber cómo ha sido el Estado hasta el día de hoy y preguntarnos si efectivamente queremos, lo necesitamos y si realmente estamos todos comprometidos. Si no, nos va a ocurrir lo mismo que Augusto Monterroso nos ha venido repitiendo desde 1959. En aquel libro que se llama Obras Completas. Cuando despertó el dinosaurio aún seguía ahí. Y ese es el gran tema, es decir, si lo vemos desde esa perspectiva. La pregunta es qué Estado necesitamos y cómo construirlo. Bueno, yo voy a poner 3 acá. Seguramente Edgar tendrá mucho más y la doctora Mata tendrá mucho más todavía, pero la pregunta es, ¿qué Estado necesitamos? Entre lo que tenemos más cercano es el Estado centralista que hemos tenido hasta ahora, es decir, que es lo que tenemos desde 1823, no de 1821, ahí simplemente fue un rompimiento, ¿no? Pero fue aquí es donde empieza a plantearse un modelo de esta naturaleza, un Estado descentralizado, un Estado plurinacional. Es decir, ¿qué necesitamos realmente para esto? No lo decide cualquiera, esto lo deciden consensos de tipo político, de tipo social y de tipo económico. Pensar que tenemos la solución para esto sería, por favor, una distracción teatral, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo de manera que nos permita que todos vayamos entendiendo, es decir, por dónde queremos caminar y hacia dónde. De manera que para poder hablar de qué es lo que queremos, es aquí donde comienza exactamente el debate de la descentralización. Voy a hablar de la descentralización como uno de los temas a los cuales se dedicó estas 25 páginas, que no es usual que lo haga el Instituto de Problemas Nacionales, para publicar un artículo tan extenso como este, en el cual se hace realmente un cuestionamiento sobre si es efectivamente esa la ruta. Pero vamos a optar por esta premisa del Estado descentralizado. Si es esto exactamente lo que andamos buscando, la pregunta es cómo entendemos las alternativas. Bueno, en principio, si para poder caminar por cualquier ruta a partir de ahora, tenemos que plantearnos un Estado inclusivo, porque los resultados que ustedes vieron ahora es realmente una exclusión brutal, 70% de desempleados, es decir, los niños de 0 a 5 años que suman más o menos el 52% en desnutrición. Apenas el 21% está inscrito en el ICS, el 23% dijeron en uno de los últimos informes. Aún es poco para cantar victorias que no son más que expresiones pírricas de un modelo de Estado que no alcanza a extenderse a todos para estabilizarlo. Es decir, no hemos hablado si necesitamos hablar de la capacidad que el Estado debería tener para producir bienes. Necesitamos utilizar mecanismos en los cuales se construya mayor legitimización por parte de la ciudadanía, mayor transparencia en la relación del Estado ciudadano, mayor responsabilidad del funcionario para rendir cuentas, pero rendir cuentas de verdad, no con estas memorias mensuales o anuales o con estas publicaciones cotidianas en las redes. No, rendir cuentas significa decir qué hace y a dónde va. Y la auditoría social, que es permitir 27 veces, dicen todos desde la Constitución política hasta los decretos y normas menores, es decir, 27 veces, es decir, legitiman la palabra auditoría social. ¿Por qué no hacemos una auditoría social que tenga la posibilidad de revisar la transacción de los servicios? Bueno, y por último, fortalecer la democracia, que es lo más importante. Y dentro de esto, el Estado de Derecho, hacer que la justicia sea independiente, manteniendo procesos de participación. Lo que necesitamos es que el escrutinio público funcione, los medios de comunicación, la sociedad, los grupos de presión, las comunidades organizadas, es decir, todos los actores en los cuales tienen que opinar. No hay otra explicación para hablar del Estado. El Estado está para producir bienes y la pregunta es ¿para cuándo? ¿Para cuándo esto? Bueno, la descentralización entonces es lo que nos trae esta mañana y es de esto a lo cual le vamos a dedicar un espacio muy breve antes de empezar el diálogo que nos gustaría poder hacer ahora con Edgar. Es decir, la descentralización es un nuevo escenario para el desarrollo, pero esto demanda poder, demanda presupuesto y demanda liderazgo. La pregunta es, ya hicimos y tuvimos demasiada distracción a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Se gastaron más de 1,000 millones de quetzales de la cooperación
internacional, se monetizó el pensamiento para vergüenza de los intelectuales guatemaltecos, se pagó estudios por todos lados y todos decían que íbamos camino a la panacea que nos traería mayores libertades y mayores repartos. No se repartió nada, ni tampoco hubieron mayores libertades de nada, ni tampoco se consolidó el municipio. Los pueblecitos a nivel territorial siguen siendo feos, desordenados y no hay claridad. Nos inventamos los guatemaltecos, al igual como dice Nicanor Parra en aquel poema sobre Santiago de Chile: somos más paisaje que país. A la gente le encanta hablar de paisajes, pero se olvidan que detrás hay personas, detrás hay historia, detrás hay porvenir, detrás hay una construcción que quiere llevar hacia un mecanismo que nos permita alcanzar mejor posibilidad de vivir con dignidad en este país. Es decir, la pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hablar en serio o simplemente repetir esto? Alguien me decía hace pocos días, no recuerdo quién, hay cosas interesantes que se están haciendo. Por favor, no hay nada interesante que se está haciendo. ¿Queremos hablar realmente de descentralización? Bueno, este es el gran tema. Aquí hay un concepto, esto es simplemente para ponernos de acuerdo, por favor. La descentralización es la decisión política de un ente centralizado que traslada capacidades y recursos y competencias de actuación hacia entes subnacionales, gobiernos municipales en este caso, en donde se le otorga el poder y la decisión política, de manera que ellos se hagan responsables de ejecutar en esa competencia lo que le están trasladando. La descentralización entonces es trasladar competencias con todos los recursos y con todo el poder para que otras entidades lo ejecuten. Es decir, la descentralización traslada competencias, servicios, para que estos se amplíen de manera que tengan mayores coberturas. ¿Cuál es la gran confusión que hay en todo esto? La gente confunde descentralización, desconcentración y delegación. La descentralización es transferir poder político, recursos y competencias del gobierno central al gobierno municipal. No hay otra discusión. La descentralización solamente se puede hacer dentro de las entidades estatales. El resto es otra actividad, pero eso no es descentralizar. Descentralizar es trasladar competencias con todo el poder político suficiente para que quede de manera tutelar hacia otra entidad que lo va a ejecutar. ¿Qué es desconcentrar? Es desplazar servicios hacia el territorio para que se pueda ampliar una especie de atención y de servicio, como lo hace el Ministerio de Educación, como lo hace el Ministerio de Salud, como lo hace el Ministerio de Agricultura. Trasladan sus oficinas a algunos departamentos, a algunos municipios, hospitales, y estos de todos modos quedan bajo la tutela y la autoridad central de los despachos ministeriales. Así que no es lo mismo descentralizar que desconcentrar, y tampoco es lo mismo que delegar. Delegar es trasladar por un mandato, es decir, a que alguien ejecute una actividad, es decir, que aún mantiene la tutelabilidad del poder de esa transferencia que se está haciendo. Estas confusiones muchas veces fueron producto de esa distracción que se dio a principios de este siglo, y hubo un momento en que la gente no entendía, porque no había unidad conceptual, no había unidad política y tampoco había sentido de gradualidad. Y esto de alguna manera, es decir, nos fue afectando. ¿Cómo se implementan estos procesos? Bueno, en principio definiendo el tipo de Estado que queremos y el tamaño que queremos que tenga. Es decir, de manera que si lo que queremos es trasladar capacidades al territorio para que éstas tengan la posibilidad de desarrollar una mejor posibilidad de reactivar economías, de construir mejores procesos de actividad económico-financiera y productiva e industrial, de generar la posibilidad de el desarrollo de ventajas comparativas y ventajas competitivas. Es decir, si ese es el Estado que nosotros queremos, bueno, entonces tenemos que tener claro que estamos trasladando poder político para generar autonomías. Estamos generando las libertades suficientes para que se generen a nivel municipal la capacidad de generar pequeñas políticas fiscales a nivel territorial, es decir, los sistemas de recaudación tributaria y competencias, es decir, las funciones que se le delegan a los gobiernos municipales para que estos
tengan ese poder suficiente para atender esas demandas de los ciudadanos. ¿Cómo entender exactamente la descentralización? ¿Como medio o como un fin? Aquí tuvimos una confusión terrible a principios de este siglo y hasta el día de hoy algunos que tienen más poder, más jerarquía o más autoridad académica o más autoridad, es decir, del funcionariado, pues tienen esta confusión, no saben si la descentralización es un medio para alcanzar algún tipo de actividad de mayor cobertura mediática o si la descentralización es un fin porque van a reconstruir el Estado. Como no hay claridad y no se ha tomado la decisión, se mantiene principalmente una confusión creyendo que es un fin. ¿Cómo ha evolucionado la descentralización en los últimos 70 años en Guatemala? Miren ustedes, en 1945, el decreto número 17 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de aquellos años estableció autonomías y una de las autonomías principales fue la autonomía municipal, en donde se le otorgó la capacidad de elegir, la capacidad de administrar sus bienes y la capacidad financiera, de manera que los municipios tuvieran la posibilidad de empezar a construir desde la base procesos de gobierno que les permitiera responder a las demandas de los ciudadanos. En los años 70, es decir, con la Constitución de 1956, se deroga el artículo que abordaba la autonomía municipal y se queda como una simple actividad, como una unidad más pequeña del Estado y le elimina esa autonomía. La Constitución de 1966 repite lo mismo de la 1956, la del 65, perdón, y la de 1985 vuelve nuevamente a repetir el mismo enfoque, aunque ahora le otorga una serie de mayores libertades, pero manteniendo la visión de la unidad más pequeña. En los años 70 lo que hubo fue más un modelo de planificación regional basado principalmente con sistemas de contrainsurgentes que habían en ese entonces, aunque hubo un buen modelo de carácter estatal, principalmente en la institucionalización agraria, en donde desde el Ministerio de Agricultura se fueron creando sistemas que abarcaban la tenencia y propiedad de la tierra, como el decreto 1551, como el ICTA, que era el Instituto de Ciencia y Tecnología, el INDECA, que era el que daba los precios de garantía, el DIGESA, que acompañaba procesos de mejoramiento en los rendimientos productivos, pero ese modelo era más un sistema de desconcentración que lo que hizo fue trasladar funciones a nivel territorial y funcionó porque esa época que se conoce como la época de los generales, no solamente se bajó la desnutrición infantil en Guatemala, sino que adicionalmente tuvo un crecimiento de entre el 6 y el 7, que coincidió principalmente con todo el efecto de el mercado común centroamericano y todo este impulso que les estaba dando a las teorías de sustitución de importaciones de esos años. Aunque se planteó la eficiencia administrativa, lo fiscal no fue real porque al final de cuentas nunca se quiso plantear un nuevo modelo que lo que se llamó el estructuralismo con la teoría cepalina planteaba una mejora en el papel del Estado. En 1985, con la aprobación de la Constitución de la Apertura Democrática, el artículo 119b y el artículo 224, curiosamente hablan de descentralización, pero le ponen un apellido. Habla de descentralización administrativa, que no se entiende claramente a qué se refieren con esto. Cuando se intentó hacer una interpretación filológica, lo único que se dijo es que lo que se buscaba era democratizar los servicios, ampliar la participación y generar mayor posibilidad del desarrollo de coberturas. Y se buscaba en esa terminología del momento equidad y mayor posibilidad de incorporar al territorio, de manera que se descubrieran las potencialidades que se tenía y adicionalmente el tener un efecto de participación social que nunca se dio, dado que en ese entonces todavía no había una especie de mayor respuesta hacia los modelos territoriales. Fue hasta 1987 con el decreto 5287, que era la ley preliminar de regionalización de Guatemala, que después queda finalmente derogada en el año 2002
con lo que se va a conocer como la trilogía de leyes, en donde se aprueba el decreto 12-2002, que es el Código Municipal, el decreto 11-2002, que es la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y finalmente el decreto 14-2002, que es la Ley de Descentralización, que en mi perspectiva, de aquí para atrás, era demasiado confusa, difusa y obtusa, que quiere decir, no se entendía claramente, es decir, había una especie de enredos de tipo administrativo, técnico, y era demasiado retorcida. En algún momento fui asesor de uno de los subsecretarios de descentralización y me permití hacer un pequeño estudio de tanto de ese decreto como de la política de descentralización de ese entonces, y había que hacer 142 pasos para poder solicitar un proceso de función descentralizada, pero nunca se discutió los sistemas competenciales. Entonces hubo una especie de error en el planteamiento de este proceso. Los 3 decretos que en aquel momento eran la visión triunfalista de un modelo territorial que consolidaba el papel del municipio, no solamente fue una especie de canto de sirena, sino que adicionalmente fue en donde se constituyen las mayores distracciones en materia de la cooperación internacional. ¿Cómo y de dónde viene todo este proceso de la descentralización? Por favor, la descentralización es una consecuencia que proviene principalmente de los modelos de modernización del Estado que aparecen principalmente con la tendencia del ajuste estructural de finales de los años 70 y que se van a consolidar principalmente con un retorno a las democracias. La modernización del Estado tiene como primera etapa el retorno de las democracias, y la reforma del Estado era entender un papel del Estado menos desarrollista. Es decir, para ponerlo en términos como le encanta a los economistas, es separar qué fue lo que pasó con la visión keynesiana, que apostaba más por la demanda agregada, es decir, invertir recursos del Estado para que se dinamizara el consumo, y la gran pelea con los monetaristas representados por el señor Milton Friedman, que terminan triunfando con un modelo de implantación de el mercado que tiene como gran paradigma la globalización. Acá la cooperación multilateral, es decir, los organismos multilaterales presionan para que se consolide este proceso. En Guatemala empezamos con la apertura democrática, es decir, que arranca intentando administrar la crisis principalmente del enfrentamiento interno para dar paso entonces a un desarrollo del mercado. Y es aquí entonces donde esta modernización se plantea a partir del modelo de Estado, una visión que vea hacia el territorio. Es desde aquí donde comienza entonces una primera interpretación de carácter estatal en la cual se pretendía principalmente más desconcentrar y de delegar que realmente descentralizar, dado que eso implicaba mayores autonomías, implicaba nuevos liderazgos, implicaba nuevas inversiones y además implicaba el rompimiento de poderes que habían concentrado principalmente las economías de acumulación que tiene Guatemala, es decir, desde hace centenas de años. Esta modernización, es decir, basada principalmente en un reacomodo de un modelo constitucional que le permite al Estado poder transitar en una visión democrática en términos generales, es decir, en donde la alternabilidad se da sobre un modelo de formalismo cada 4 años, pero las cosas no cambian, dado que hasta 1985 todo, incluyendo la seguridad, las instituciones públicas, todas pasaron por igual para el periodo democrático. Y esto incluyó entonces, es decir, una primera etapa en la cual no entendimos muy bien qué era exactamente esta transición. Lo estamos viendo 36 años después, donde nos damos cuenta que se fracasa principalmente con un modelo que ordena la institucionalidad pública, pero no ordena la trayectoria del desarrollo. Y es aquí entonces donde el debate empieza a tener mucha mayor importancia, dado que en esta evolución lo que nosotros tuvimos fue esa incapacidad de poder entender una historia que no solamente se manipula hoy en día en favor de una mejora de condiciones más económicas, es decir, para un sector, pero se
queda ampliamente golpeada la población y esa es la respuesta a las migraciones que no encuentran esa gran posibilidad de poderlo entender mejor. Así que lo voy a explicar ahora en términos sencillos. ¿De qué se trataba hasta 1980? Bueno, del 80 para atrás, el reparto de la riqueza la hacía el Estado a través de un modelo que incorporaba principalmente servicios en un enfoque que se llama la universalidad de la oferta. Es decir, se ofertaba para todos y el Estado era para todos, pero de los años 80 para acá cambia el enfoque de desarrollo y se universaliza la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese cambio que entendimos pocos y que algunos economistas no lo han podido explicar correctamente, aquí ocurre un problema. Es decir, de los años 80 para atrás se repartía la riqueza por la vía de toda la construcción de servicios públicos. Si no, vean ustedes en qué termina la Universidad de San Carlos, es decir, convirtiéndose en el gran modelo de formación de un sector social. Hoy se abre, en los últimos años se abre a sectores populares, pero cuando ustedes revisan toda la trayectoria de la educación formal en Guatemala, hay aquí una discusión que nunca se terminó. Pero de los años 80 hasta hoy, 18 de noviembre del año 2021, resulta que el reparto de la riqueza se debió haber hecho por la vía del salario, por la vía del empleo y del salario. Entonces tenemos un problema. Como deja el Estado de atenderla a todos y solamente se dedica a esa focalización que pedía el ajuste estructural en los años 70, que era abrirse al mercado internacional, que era abrirse principalmente a las inversiones focalizadas y sobre todo a plantearse una reducción principalmente del Estado. Bueno, aquí es donde aparecen estos problemas, dado que en aquel entonces el Estado, es decir, dejaba de hacer lo que hacía para dárselo principalmente al mercado. ¿Qué ocurrió hasta el día de hoy? Pues el mercado no tuvo la posibilidad de crear todos los empleos que se necesitaban ni pagó los salarios que se requerían. Y hay una audacia de una interpretación que se hace recientemente, ¿no? Vamos a resolver el problema de la migración. Entonces preguntan, ¿cómo? Ampliando el empleo rural. El problema es que el empleo rural, es decir, con los salarios mínimos que ahora tenemos, se necesitarían que 5 miembros de una misma familia pasen 240 años acumulando capital para poder adquirir una vivienda como la que tiene pues las áreas urbanas de Guatemala. Aquí es donde está el problema y nadie quiere debatirlo en esa línea. La gran pregunta es entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con el tema del proceso de descentralización en Guatemala? Pues no hubo una agenda de carácter estatal, dado que la descentralización ya la planteaba la Constitución por la vía principalmente de los 2 artículos en las cuales se le pone un apellido. Descentralización administrativa que no terminó de entenderse correctamente. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que era parte de los 6 acuerdos sustantivos, es decir, recuerdan ustedes, realmente eran 11 acuerdos, de los cuales el número 11 era la firma de la paz. Habían 6 acuerdos sustantivos y 4 acuerdos operativos. Uno de los 6 acuerdos era el de aspectos socioeconómicos y situación agraria, que planteó el modelo de descentralización. Y aquí se planteó entonces el empezar a construir una ley general de descentralización que permitiera empezar a territorializar políticas. ¿Qué fue lo que aquí ocurrió? Pues en aquel entonces lo que se dijo es, miren, mejoremos la capacidad de poder delegar competencias. Nunca se discutió, dado que en el artículo 68 del decreto 12/2002, donde se listan las competencias, que es el Código Municipal, donde se listan las competencias de los municipios, aparentemente están todas, pero no se plantea la posibilidad de fortalecer la capacidad de la autonomía y mejores posibilidades de financiamiento de ese municipio, porque tampoco teníamos las instituciones para poder hacer la tarea, es decir, de poder fiscalizar y controlar los mecanismos del gasto público. ¿Qué fue lo que aquí ocurrió? Pues no teníamos plan de desarrollo de largo plazo y al no tener claridad de hacia dónde vamos, nos perdemos porque empezamos supuestamente a manejarnos por instrumentos porque hay demasiada neblina. ¿Y cuáles son los instrumentos que tenemos? La política crediticia, monetaria y cambiaria y 67 políticas adicionales que no sirven para nada.
porque no tienen anclaje con los procesos de carácter institucional ni programaciones presupuestarias. Ya seguramente lo discutiremos ahora con Edgar, pero la única política pública que funciona en Guatemala es la política crediticia, monetaria y cambiaria, que es la que determina todo el gran fenómeno de la actividad económica de este país. ¿Cuál es lo que tenemos en Guatemala hasta ahora? Solo tradición centralista. Aquí lo que se tiene es una visión, es decir, unitaria, lo que se conoce en términos de la teoría política, es decir, que es fundamentalmente modelos presidencialistas. Es una cultura de control principalmente de unipersonal, es decir, en donde esto nos viene desde el tiempo de la colonia. Todos los gobiernos que se plantearon desde aquel entonces nunca se plantearon modelos que tuvieran que ver con mejores posibilidades para poder plantear una mejor organización y una mejor gestión de lo que significaba la conducción de carácter estatal. El Estado se vio siempre como modelos de concentración del poder y generalmente administrando beneficios, no para todos. ¿Cuáles fueron los resultados de los modelos centralistas que se dieron en América Latina? Es decir, y en Guatemala particularmente, pues decisiones de centro-periferia, es decir, de aquí se hizo todo y se fue para afuera, es decir, para los territorios, aquello que se quería y hasta dónde se quería y cómo se quería, ¿no? Los gobiernos se impusieron como los promotores y los interventores de la velocidad del desarrollo. Nunca se aceleró nada, ni hubo velocidad para nada que tuviera que ver con mejores posibilidades de mejora y posicionar el país, ¿no? Es decir, todo el desarrollo, es decir, que se planteó fueron servicios. Es decir, servicios de poca calidad, de muy baja cobertura y sin ser oportunos. Pero lo más importante de todo esto es que nunca se planteó que el servicio, que es realmente el bien público, fuera aquello que permitiera el que las familias, las personas, los jóvenes, los adultos se pudieran pues realizar como ciudadanos de este país. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Exclusión territorial. Podemos justificarlo bajo cualquier criterio. Es decir, no quise ampliar más esta presentación, pero revisé aproximadamente 18 mapas en la historia sobre cómo es las grandes capas del desarrollo vial, del desarrollo de los puentes, del desarrollo de la energía eléctrica, de las grandes inversiones, de la extensión de los bancos, y resulta que están concentrados en una visión en la cual se reduce la capacidad de poder extender mejor posibilidad para incorporar a mayor cantidad de población. Bueno, tenemos un problema, y uno de los problemas más serios y más graves es el modelo de tenencia de la tierra, que termina de alguna manera convirtiéndose en un dique que no permite alcanzar la posibilidad que se incorporen todos, si no es a partir de simples jornaleros que terminan vencidos por un Estado que no les abre la oportunidad. Yo creo que ahora se entiende mejor el por qué estas migraciones, y Estados Unidos va a tener que entender cómo son estas historias hasta que no se planteen mecanismos, es decir, que vayan y que sean contrarios a lo que está ocurriendo. Abandonos, es eso, abandonos y asimetrías en la forma como fueron administrándose los modelos principalmente de reparto de los poderes. ¿Cuáles son las lecciones en el plano internacional? Bueno, Suiza, Holanda y España, quienes hemos estado en estos tres países, hemos ido entendiendo cada vez más un mecanismo en el cual hay una mejora por cualquier lugar que uno entre, por España, independientemente de cualquier crítica, por favor, que se pueda hacer, pero por donde usted entre hay un poblado organizado que tiene no solamente una capacidad de infraestructura, de servicios, de seguridad, de inversión, es decir, es notable, independientemente de las asimetrías que se puedan dar. Es decir, usted entra en Suiza, es decir, donde la democracia es directa, es decir, los cantones participan decidiendo en el modelo en el cual se financia cada uno de los cantones. En Holanda, que es mucho más pequeño que Guatemala, los modelos de desarrollo tienen unos despegues incomparables. Y Dinamarca que sigue siendo el ideal, por lo menos para mí, de cómo se pueden plantear modelos de desarrollo distintos. Centroamérica, ningún país de la región avanzó en nada. ¿Qué lecciones aprendimos en esto? Bueno, que
el Estado, los políticos concibieron estos procesos más como un medio de carácter más de tipo electoral y de tipo clientelar. Nunca hubo realmente la verdad de poder plantearse salidas alrededor de una mejora en la capacidad de poder ampliar pues las autonomías municipales. No hubo una agenda para una visión de gradualidad. Algunos ingenuos como yo en su primer momento, es decir, creímos que detrás de esto había una gran posibilidad de despegues. Cuando descubrimos la verdad quedamos realmente horrorizados de haber sido parte de un proceso que alentamos y aplaudimos sin darnos cuenta que al final no iba a ninguna parte. Una confusión conceptual terrible. Descubro 20 años después que esto era promovido principalmente por aquellos que les encantaban debates públicos para ver quién tenía la razón. Algunas empresas privadas que ganaron contratos tenían una visión de descentralización. Algunos institutos de investigación lo decían de una forma, otros se criticaban por la otra. Es decir, era una especie de orquesta sin el tono adecuado, es decir, sin la unidad política para entender que de lo que se trataba era de una visión de Estado que reconcebía una nueva manera de reconducir procesos basados en despegues que tenían que ver con el desarrollo, con repartos, con institucionalidad y sobre todo con la capacidad de ampliar coberturas. No se buscó principalmente la autonomía municipal, es decir, la autonomía financiera, y aquí hubo un gran problema, porque no se puede hablar de descentralización si no mejoramos estas capacidades, y aquí es donde viene el gran problema, el gran pecado de ese entonces, que además yo lo digo en mi tesis doctoral, y porque por cierto en estos días va a quedar, es decir, colgada la tesis en algunas entidades a nivel internacional, es decir, se monetizó el pensamiento. Es decir, se pagó por las agencias internacionales para que cada quien escribiera un informe de consultoría, esa gran diversión del pensamiento en donde la cooperación internacional fue cómplice de un proceso en el que nunca se alcanzó absolutamente nada. Es decir, cómo y de qué manera las municipalidades y las comunidades y las ONGs y las instituciones públicas que ahora dicen que están haciendo descentralización pueden hacer esto. No lo pueden hacer. Esto es una gran mentira, es decir, dado que esto es una decisión de carácter estatal que se toman a partir de los congresos de Estado, en donde se asume cómo se quiere construir este modelo de Estado. Es decir, las instituciones no se descentralizan solas. Es decir, por favor, esto es un desplante teatral. Es decir, pueden realizar acciones para mejorar su capacidad y ser más efectivos, desplazando servicios a nivel de los territorios, es decir, cumpliendo sus objetivos, ampliando las coberturas, dando mandatos legales para que se puedan replicar procesos, es decir, gestando modelos de competencia para hacerlos de mayor calidad y sobre todo ampliando presupuestos de inversión. Es decir, y para esto, es decir, ¿cómo se podría emprender un proceso de esta naturaleza? Bueno, revisando todo el marco legal que ahora tenemos y que nos permita de alguna manera enfrentar la posibilidad de poder llegar a revisar desde el Código Municipal, el Sistema Nacional de Inversiones, los sistemas de planificación que se hacen en la Dirección Técnica del Presupuesto, cambiar el decreto 101/97, que es la ley orgánica del presupuesto nacional, es decir, buscando principalmente que hayan procesos de coordinación. Hasta ahora el concepto de coordinación se quedó como un simple, es decir, la terminología de actuación para mover y dinamizar, es decir, acciones entre un punto y otro. No es cierto, la coordinación es toda una teoría basada principalmente en la construcción de modelos que apunten hacia la descentralización. Es decir, la capacidad de ver un objetivo en el cual se complementa de manera múltiple con una serie de instituciones que tienen una parte diferenciada para poder actuar. Y esto no se ha podido hacer justamente porque no hemos tenido la posibilidad de tener una intención clara, interés y alcance, velocidad, hasta dónde queremos llegar y cómo, intensidad, fuerzas institucionales, los tiempos y el espacio, es decir, ¿cuál es realmente el calendario que nos vamos a dar? ¿Qué es lo que tiene realmente la descentralización? Incidencia en tres dimensiones. Política, porque participan aquellos que tienen que tomar decisiones a partir de posturas ideológicas o de intereses de sector. Es decir, las decisiones en materia política van a responder a intereses, no va a responder a buenas voluntades de nada. Es decir, va a responder a los intereses en los cuales algunos sectores se vean beneficiados o no. Es decir, dimensión institucional, porque va a implicar, es decir, el revisar quiénes van a participar y de qué manera y quiénes van a actuar y cómo vamos a tener un sujeto
es decir, priorizado, que en este caso es el gobierno municipal. No hay nadie más que reciba los procesos de la descentralización porque es un proceso de carácter técnico-administrativo. El resultado es la capacidad de ampliar coberturas y mejores servicios, y dimensión humana, porque normalmente tiene que ver con incentivos que tengan que de alguna manera relacionarse con las capacidades de ver el territorio como una oportunidad para poder plantear el desarrollo de sus propias vidas, ¿no? Esa es la concurrencia en las tres dimensiones: la institucional, la política y la humana, que incide principalmente en estos tres sectores. ¿Cuál es el enfoque que se ha venido haciendo? El enfoque convencional es creer que los diseños de los planes de carácter gubernamental, es decir, pues, hombre, tienen una visión más jerárquica y que desde ahí se hace una especie de reparto. Necesitamos a esos diseños hacerles evaluaciones ex ante, es decir, hacerle estudios de prefactibilidad para saber si estos son viables o no. En política pública hay dos trabajos muy importantes. Es decir, hay un trabajo que hace Pearson, John Pearson, y hay otro que hace Giandomenico Mahone sobre lo que significa el análisis de políticas, que en esa evaluación, el análisis de política que significa hacerle el estudio lo suficientemente capaz para saber si estas van a tener algún efecto. En Guatemala y en América Latina no se hace. Algunas veces se hizo en Argentina, en Chile, es decir, se hizo en el Ecuador, es decir, pero en Guatemala nunca ha habido la posibilidad que los expertos en política pública puedan aplicar esto, porque las instituciones no están interesadas en hacer políticas públicas en serio, sino en hacer documentos que, bueno, son distracciones interesantes, ¿verdad? No sé si ustedes han estado en eso, los que me escuchan, cuando presentan una política, hacen una fiesta en algún hotel, se comen muy bien, se divierten, se felicitan, se abrazan, pero no sirve para nada. Son documentos que quedan ahí para la historia, ¿no? Ese es el problema, no han sido analizados. Es decir, necesitamos salir de estos enfoques convencionales y empezarnos a plantear si estos estudios realmente dan la posibilidad para alcanzar mejores resultados. Es decir, el enfoque estratégico tiene que ver con a dónde queremos ir, es decir, qué conflictos vamos a tener, quiénes son los que tienen que participar y cuáles son los escenarios. Y aquí es donde aparece aquella frase de Weber, eso que se conoce como el racionalismo intencionado. Yo recomiendo a todos los que me escuchan ahora, hay una grabación y hay un trabajo que escribe Luis Aguilar Villanueva, brillante, con una elegancia académica excepcional. A Edgar, que le gusta lo práctico, es decir, ahí hay todo un aporte alrededor de cómo se debe entender el racionalismo intencionado, que significa planificar. Es decir, en todo el modelo de carácter estatal, el racionalismo intencionado tiene que ver fundamentalmente con qué queremos hacer, para quién lo queremos hacer, para cuándo, cuánto cuesta y qué resultado obtenemos, que son las visiones a veces convencionales de la planificación, ¿verdad? ¿En dónde se incide principalmente? En anticipar procesos y en saber qué impactos es lo que estamos buscando, en saber que la coordinación no es un simple proceso de negociación, sino que es un acuerdo complejo que nos permite intervenir a todos, y en esto entra lo que se conoce como los costos de transacción. Es decir, cuando hacemos una descentralización basada en aquello que permita fortalecer la capacidad del municipio, los costos se reducen, y esos costos se van a reducir dado que desde los municipios se construyen modelos educativos, modelos de prestación de servicios en salud, incidencias en procesos de producción y acompañamiento para mejora de las capacidades productivas del municipio, en mejores posibilidades de construcción de una infraestructura que haga mucho más competitivos los municipios y que de alguna manera tenga la posibilidad de entrar en procesos de articulación con modelos de inversión hasta de carácter internacional. Es decir, anticiparse principalmente a aquello que permita, es decir, acercarse cada vez más a una mejora del desarrollo. Y esto fundamentalmente tiene que ver en cómo debemos definir esos espacios de poder. Ya sabemos, entre el gobierno nacional y el gobierno municipal ahora lo que tenemos son conflictos. Entendimos mal, miren ustedes la Ley General de Electrificación, en la cual se planteó toda una especie de traslado de una competencia sobre la generación de energía a nivel municipal, y esto terminó convirtiéndose en todo un proceso en el cual se impuso, por ejemplo, en el alumbrado público, una distracción para recuperar recursos a nivel municipal. Esto no se discutió nunca. Es decir, necesitamos que la universidad y los tanques de pensamiento puedan dedicar tiempo a esto. El otro problema, las policías de tránsito, que se convirtieron casi en esos rescoldos de inteligencia municipal
para tener ahí no solamente una cajita de recursos, imponiendo multas, sino inclusive haciendo, es decir, organizaciones de investigación individual a nivel del municipio miren, temas que debimos de haber resuelto en el pasado. Ya me imagino cuando tengamos un ministerio público con la capacidad de revisar qué ha pasado con estas policías privadas, es decir, con las policías de tránsito, es decir, lo que pasó con la energía eléctrica. Ya verán ustedes lo que va a ocurrir en este país, ¿no? Vamos a empezar a ordenar las cosas. Bueno, y aquí es donde viene el tema, la política de descentralización, que tendría que ver principalmente con plantearse visiones para largo plazo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Construyendo consensos. El consenso en Centroamérica y en Guatemala tendrá que ver con el territorio, una visión territorial basada desde un marco más estatal y menos gubernamental. Es decir, los gobiernos son delegación temporal, es decir, duran 4 años, el Estado dura para siempre. Necesitamos plantear procesos que surjan principalmente de agendas legislativas, donde se discutan por parte de los partidos políticos las decisiones, es decir, que quieren tomar alrededor del Estado. Si aquí no se resuelve esto, seguiremos teniendo pequeños programitas por ahí que sirven para invertir, para contratar consultores y para distraernos produciendo documentos que no sirven para nada, pero son bonitos, ¿no? Porque dan empleo temporal, pero tenemos que romper con esto. Tenemos que plantearnos verdaderas salidas que nos permitan empezar, principalmente empezando con la derogación del decreto 14/2002, que es la ley de descentralización, que si no, a nadie le va a importar. Estoy seguro que nadie se va a poner a llorar. 2 o 3 amigos, es decir, de antaño, que fueron muy nostálgicos, llorarán por ahí por la derogación, pero no sirve para nada esta ley. No hemos avanzado ni 1 milímetro y no hay nada que podamos decir en favor de algo que nos pudiera decir que nos ha generado una mejor posibilidad de avanzar en este país. No lo tenemos, es decir, necesitamos entonces montajes que tengan que ver con visiones de carácter estatal. Es decir, comprender de qué se trata, tener nuevos diálogos alrededor de los papeles que queremos jugar en las políticas territoriales y abrir espacios de diálogo. Es decir, la población principalmente ancestral en este país, los pueblos originarios, los pueblos indígenas deberán de decir mucho, es decir, para poder plantearnos una visión que despegue, es decir, si no en el corto plazo, por lo menos a mediano plazo, para saber a dónde vamos, porque esa es la parte más importante, saber a dónde queremos ir. Es decir, si no, nos va a ocurrir lo mismo. Seguimos teniendo voluntarismo técnico, burocrático. Se llaman por teléfono los gerentes o los directores y se dicen por ahí, hacete este proyecto, hacete este. Ese es voluntarismo burocrático, no sirve para nada, solamente distrae. Es decir, se están apropiando de ideas, es decir, que creen que van caminando, pero no caminan a ninguna parte, ¿no? Es decir, se cree que el sujeto de la descentralización son ideas, el sujeto es el municipio. Si no se les aclara esto, van a perder tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos una gran confusión. Se está tratando de fortalecer las estructuras intermedias que son, es decir, los niveles departamentales. Ahí se hacen procesos de refuerzo, pero por ahora, es decir, los modelos legítimos es el gobierno nacional y el gobierno municipal, porque llegan por la vía del voto. Y sobre estos hay grandes decisiones que ellos podrían tomar a partir de un nuevo modelo. En conclusión, es decir, miren, la descentralización solo puede entenderse cuando se pone de acuerdo el Estado, cuando los actores políticos, sociales y económicos toman la decisión de un modelo de Estado a seguir. La descentralización puede, es decir, convertirse realmente en la gran clave para que podamos detonar procesos que vayan principalmente a mejorar la capacidad del municipio. Tenemos que hablar de autonomías, es decir, tenemos que pactar un consenso que va a implicar cambios y cambios profundos que permitan que podamos incorporarnos a una dinámica distinta como la que tenemos ahora, ¿no? En el pasado nunca hubo intención de hacer esto, era simplemente distracción. ¿Queremos hacerlo? Bueno, planteémonos una visión entonces que nos conduzca a ese proceso. Y bueno, hay algo que no agrada mucho hablar en Guatemala y eso quedó claro. Hay un libro que pueden bajar, por favor, de los documentos de la SAT. Ahí hay una historia de los tributos en Guatemala.
Es decir, y ahí se explica realmente, es decir, por qué hay un debilitamiento de las capacidades gubernamentales para poder entender, es decir, las respuestas que hay que darle a los procesos institucionales y a recuperar capacidades de atención a nivel territorial, que es la política fiscal. Si llegamos a tener un consenso fiscal como el que se tuvo inicialmente allá a principios de este siglo, que se llamaba el Pacto Fiscal, seguramente tendremos la posibilidad de ir en una ruta que nos permita construir el tamaño del bienestar. Y ese es el problema. El tamaño del bienestar requiere un tamaño de política fiscal adecuada a esa aspiración que estamos buscando. Y por último, pues revisar el modelo de carácter electoral. Es decir, necesitamos que la participación se abra en la medida que todos puedan participar en la conducción de carácter institucional y en democracias que se puedan ir alternando. Finalmente, hombre, lo que se hizo en el pasado era todo menos descentralización. Se perdieron 19 años y espero con este tipo de invitaciones que nos hacen a esta reflexión, a que se puedan plantear nuevas maneras de poder resolver este enredo político y estos intereses que se dieron en aquellos años, que tuvieron su mejor efecto desmantelando principalmente el liderazgo local y que fue provocando este tipo de debilidades que ahora lo vemos con una especie de captura de los municipios, es decir, de manera más gris, ¿verdad? Y bueno, es decir, el nuevo consenso para reconstruir toda esta base de carácter territorial. ¿Quieren realmente descentralizar Guatemala? Primero hay que definir el tipo de Estado, el enfoque, la temporalidad, los alcances, definir un consenso político mínimo que nos permita por lo menos empezar con estas reformas que necesitamos y llevarlas a la agenda legislativa para que sean aprobadas. Si no hacemos esto, lo que estamos haciendo es una distracción muy alegre, es decir, a veces nos invitan a hacer consultorías, pero muy alegres, nos distrae, pero termina siendo un desplante teatral para toda la ciudadanía. Muchas gracias y agradezco sinceramente al Instituto de Problemas Nacionales por estas invitaciones, porque ayudan a ir entendiendo qué hacer y cómo hacer, y eso es lo que vamos a hablar ahora, esas respuestas que se quieren, por lo menos ahora que no tenemos una descentralización real. Gracias a ustedes, por favor. Tu plática fue muy amplia, da para platicar mucho sobre el tema y es parte de los webinars que hemos ido teniendo y de las discusiones que se tienen en las investigaciones de Inusaki en la revista de análisis de la realidad nacional. Hay unas inquietudes aquí que tienen que ver con ese andamiaje institucional de la descentralización. Mencionaste, por ejemplo, los acuerdos de paz, que a raíz de los acuerdos de paz incluso se desprenden, y hablaste de una cifra astronómica en materia de consultorías y en materia de propuestas de la cooperación internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, ese gran programa de municipios democráticos impulsado por la Unión Europea, que fue un programa así muy amplio y de muchos euros, pagados sobre todo a consultores internacionales, precisamente en el campo de la descentralización. Unas preguntas es hacia estudiantes y docentes que preguntan qué ha pasado, por ejemplo, con los acuerdos de paz. Que mencionaste ahí el acuerdo socioeconómico agrario y los demás acuerdos, y también ese conjunto de leyes que han inspirado el fortalecimiento del poder local y la participación ciudadana. O sea, es un conjunto de leyes que vienen de la Constitución Política de la República de Guatemala, van hacia el Código Municipal y sus reformas. La última reforma del Código Municipal, recuerdo yo que incluso provocó diversos problemas financieros en varias municipalidades, porque no estuvo bien calculada. Fue una de las tantas reformas que se han hecho al Código Municipal. Tenemos también la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley General de Descentralización, la Ley Orgánica de Presupuesto, y también debiéramos poner un esfuerzo que se vino haciendo con apoyo de AID y de varias entidades de cooperación internacional, la Ley de Acceso
a la información pública. Yo lo que veo, o sea, esas son preguntas también que se quiere saber ese andamiaje, pero yo lo que veo también, mencionaste varias veces de mi interés en temas prácticos y tus estudios sirven también para muchas propuestas de diversas soluciones y de diversos avances que se vienen observando tanto a nivel de algunas situaciones interesantes de lo que mencionaste muy bien en las etapas, que es delegación de competencias primeramente, luego viene la desconcentración y luego va la descentralización. Platicábamos ayer, por ejemplo, con la maestra de Mata y como nosotros también estamos observando la realidad, que hay alcaldes en el interior del país que están muy preocupados por objeciones que le viene planteando, por ejemplo, los organismos de control por actividades que ellos tuvieron que ejecutar de emergencia durante la pandemia y durante las tormentas ETA y OTA. O sea, uno lo que ve también desde una perspectiva del desarrollo local es una gran complejidad de actuaciones y demandas a nivel local. O sea, el alcalde no puede seguir siendo aquel viejo cacique que hacía fiestas del pueblo, nombraba un jurado calificador para las reinas del pueblo y actividades culturales, y incluso a veces, incluso en la historia servía de juez de paz. Esa es la vieja figura que cuando uno ve y habla con los alcaldes, sí ve una gran cantidad de preocupaciones que se acumularon durante la pandemia. Y también como cuando se ve desde un poder central, por ejemplo, en la constitución de un partido político, cuando uno habla con todos aquellos grupos que están intentando conformar partidos políticos, uno también observa que los partidos políticos tienen que ir a rendirse ante ciertas estructuras del poder local. O sea, yo lo veo un poco para abrir un poco la discusión de que si bien en tu ponencia has indicado que hay un fuerte poder centralizado, durante toda esta época de fragmentación de ese Estado, podríamos etiquetarlo como de ajuste estructural o de una forma más elegante, pero que algunos lo etiquetan como el Estado modernizador neoliberal, lo que se hizo es un altísimo nivel de fragmentación de las instituciones y que eso también se estrella en algo que mencionaste de una forma muy interesante, que fue precisamente durante las décadas de gobiernos militares, que es algo tremendamente contradictorio y que lo hemos hablado en diferentes mesas de discusión de Ibn-Usaki con centros de pensamiento, y en donde se observa que durante esa etapa de la represión militar también se dieron algunos temas de avances redistributivos interesantes, porque era la vigencia de un modelo desarrollista. Y te lo menciono con algún ejemplo concreto, un ejemplo concreto de experiencias concretas que tiene que ver con la juventud y la recreación. A mí me tocó participar, por ejemplo, en ese tema de una actividad sectorial que le pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes en el plano del Ejecutivo, pero tiene que ver con el plano de la recreación y el deporte. Y resulta ser que uno de los temas más interesantes que se ve es que fue durante los gobiernos militares
cuando se estructuró el Plan Nacional de Desarrollo del Deporte y la Recreación. Y son los gimnasios y estadios que se observan en el interior de la República. Y durante la democracia, uno observa una gran cantidad de federaciones y asociaciones con millonadas de fondos, pero nada de inversión pública. Entonces uno se pregunta tan solo en ese tema y mira la complejidad que está llevando las elecciones en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o en el Comité Olímpico. ¿De qué ha servido esa gran fragmentación y esa hasta cierto punto asignación descentralizada de fondos cuando se ha reconstituido una serie de poderes que también capturan la parte del poder central? Entonces, algunos lo que observamos es también una supeditación de los diferentes partidos políticos a los poderes locales que están enquistados. Entonces, en ese sentido, y viéndolo desde un punto de vista político y sociológico y de sociología política, muy bien valdría plantear una reforma bastante ambiciosa a esta trilogía de leyes, sobre todo el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Ley de Descentralización, que muy bien lo indicaste. Pero teniendo en cuenta todos estos años de democracia donde se ha fragmentado una serie de asignaciones que van a parar al sistema de consejos de desarrollo. Porque no podemos negar, por ejemplo, en el presupuesto del 2022, cerca de la mitad de la inversión pública es asignada a ese sistema de consejos de desarrollo. O sea, quiere decir que de alguna forma hay una delegación y un fortalecimiento de ciertos poderes locales. Podría ser que sea un poder local que no entrega los servicios públicos al ciudadano. Pero lo que se observa y que sería interesante plantear en tu ponencia es que ya es hora de redimensionar sobre todo la trilogía de leyes, ¿verdad? Y retomar también los acuerdos de paz, que coincido completamente con ello. Pero lo que es inobjetable es que hay una gran cantidad de transferencias del rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro que están ahí capturadas a un nivel local, ¿verdad? Entonces, ese sería mi planteamiento que te dejo y para reflexión. No sé si la maestra Heidi también podría o tiene interés en comentar algo al respecto y que abramos una ronda de discusión interesante. Sí, en mi caso particular, felicitarle por la excelente exposición, doctor. No cabe duda que es un análisis crítico de las diferentes etapas del proceso de integración que tiene que ver básicamente con la visión estratégica del Estado y que no es más que la relación de poder, ¿verdad? Los intereses que existen alrededor y ante todo la visión del Estado. Hoy en día vemos que las necesidades y demandas son mayores que la capacidad que tiene el Estado. Y es importante plantear situaciones como el pacto fiscal en términos de ir construyendo bienes y servicios y hacer propio lo que establece la Constitución Política de la República. ¿Cómo generamos bienestar común? Y generamos políticas públicas, porque también dentro del INUSAC que hemos compartido nuestra agenda estratégica, que fue desarrollada también por expertos dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el aval del Consejo Superior Universitario, y la visión era esa, poder generar una coherencia entre el discurso, ese plan de gobierno y ante todo los resultados de esa inversión pública. Es importante la transparencia, la calidad del gasto.
pero un Estado que está dirigido el mayor porcentaje para funcionamiento, con un porcentaje insignificante de inversión, y aunado a esto que también se identifica que esa inversión está dispersa. No hay un alineamiento, no hay coherencia, los recursos son escasos, además de eso están mal administrados, no hay un alineamiento, una jerarquización, y entonces es muy poco lo que se puede generar en términos de bienestar social, y el espíritu es cómo administramos la cuestión pública para generar ese bienestar social. Entonces yo creo que aquí señala usted algo bien importante, que es la coherencia, y es el discurso con la acción, los resultados que hemos tenido en los diferentes periodos, desde gobiernos autoritarios a gobiernos de transición democrática que no logran consolidarse y llegar a estados fallidos, en donde se cuestiona incluso el tema democrático, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, y yo comparto muchos lineamientos porque realmente hay una gran infinidad de interrogantes, y aquí el punto también es metodológico. Todos sabemos qué hay que hacer, pero no nos involucramos, asumimos la responsabilidad, y eso va para la academia, universidad pública y privada, de cómo asumimos con seriedad y responsabilidad el cómo, ¿verdad?, vamos a enfrentar estos retos y desafíos, y más aún en la región centroamericana. Hay grandes retos como el narcotráfico, el crimen organizado, el debilitamiento de las instituciones. ¿Cómo hacemos efectiva esa representatividad que no se vislumbra en esa región centroamericana? ¿Y cómo regulamos ese abuso de autoridad? ¿Cómo fortalecemos ese Estado de Derecho y hacemos realidad en la práctica que nadie debe ser superior a la ley, para mantener ese orden, esa convivencia, y poder fortalecer y construir un Estado sólido que sea capaz de atender las necesidades y demandas? Aún con la pandemia COVID-19, vemos que no existe coherencia en la toma de decisiones. Entonces, si no respetamos el derecho a la salud, que debe ser universal, no sé qué más tendría que ocurrir para no tener esa visión estratégica. Por eso quiero aprovechar también a quienes nos escuchan, a la población en general, a que puedan consultar nuestra agenda estratégica, que es una propuesta desde la academia que está en la página del IMNUSAC para que ustedes la puedan consultar. Pero comparto sus preocupaciones, y yo creo que la academia, las universidades, tenemos mucho que aportar, y esto mismo lo hacíamos de planteamiento de la comunidad internacional. Si nosotros, el potencial radica en el conocimiento que se administra, en la razón. Uno recomienda, sugiere, y como bien usted lo menciona, hay infinidad de documentos debidamente elaborados, pero no calza con los intereses de quienes ocupan esos cargos públicos. Así que yo dejaría hasta aquí mi intervención. Gracias. Y daríamos espacio a las preguntas. Sí, gracias, maestra de Mata. Damos espacio entonces a un cierre. Mi estimado Caril, tenemos únicamente ya 9 minutos. Las preguntas venían alrededor de esa institucionalidad que te mencioné, alrededor de los acuerdos de paz, y parece que lo que estamos concluyendo, de acuerdo a lo que yo recojo de tu amplia disertación, es que es momento de un replanteamiento del sistema de regionalización, robustecimiento municipal y de reforma del Estado, que es un tema en el que hemos venido trabajando ampliamente, pero ya es hora de un redimensionamiento de esos temas. Hay una piñatización, por ejemplo, del IVAPAS, el IUCI, que se les entregó a los alcaldes. Hay una tremenda incapacidad y miedo a tener un robustecimiento del propio IUCI. Hay una resistencia, ahorita te doy,
a una resistencia al pago por servicios ambientales. Se paga más por 3 cervezas que el canon de agua en cualquier municipio. Eso es una gran vergüenza. También es una solicitud de transferencia del Ministerio de Finanzas que de alguna manera tiene que replantearse. Y el tema del cacicazgo municipal, el alto, por ejemplo, cuando uno analiza las municipalidades del oriente, el alto nivel de machismo, y también en el occidente, que existe a nivel del empoderamiento del poder local. Entonces tenés 8 minutos ahí para cerrar, mi estimado Karim. No, muchas gracias a ustedes. Podría ser objeto esto de otro webinar el próximo año, aunque hay pendiente todavía un webinar, quiero anunciar. Yo diría que sí, pero quisiera plantear algo muy rápidamente y un poco recuerdo que escuchando alguna vez al doctor Enrique Iglesias en un evento en Sudamérica, él decía que los gobiernos militares hacían obras faraónicas y que los gobiernos democráticos hacían propaganda política. Entonces, la gran diferencia es qué fue lo que ocurrió hasta antes de los años 80. Ahí está Yacyretá, es decir, en Sudamérica, es decir, está Chixoy en Guatemala, el puente del Río Dulce, está el edificio del Ministerio de Finanzas, pero no hay obras realmente. Es decir, la única obra, es decir, que de repente podría ser rescatable es esta autopista que va a Palín, pero ahí vieron ustedes, Palín-Escuintla, ahí vieron ustedes cómo está administrada. Pero bueno, es decir, hay algo de lo que dijo la doctora de Mata y lo voy a ver en términos humorísticos, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está Australia. Recuerdo que lo dijo un político importante en una reunión en España. Todos saben dónde está Australia. El problema es que nadie quiere ir. Y aquí es donde viene el problema. En el 2016, yo recuerdo que me invitaron a hacer un estudio sobre este mismo tema y me hacía la pregunta el rector de aquel entonces: ¿qué puede hacer la universidad? Porque yo sigo insistiendo, después de un estudio que hice en el Ministerio de Finanzas, recuerdo que don Juan Alberto Fuentes me permitió hacer un estudio sobre los grandes montos y volúmenes que tiene el Estado y que se dan a los municipios. Pues hicimos un pequeño estudio y demostramos entonces que anualmente casi se están programando a nivel del presupuesto anual, con todos los matices que no los vamos a ver ahora, casi 16,000 millones de quetzales anuales. Y esto tú lo sabes, Edgar, porque fuiste ministro de Finanzas. Y yo lo que le planteaba a la universidad es, miren, es decir, hay un problema que tiene que ver con la forma como el regalo envenenado de la democracia nos introdujo partidos políticos que están, es decir, penetrados por intereses desde los de siempre hasta los que son más ahora, más contemporáneos. Pero bueno, ¿qué era lo que le decía al rector en aquel entonces? Mire, lo que se puede hacer es que la universidad, con las 22 sedes departamentales, se plantee 2 acciones muy concretas. Es decir, podemos trabajar con las sedes departamentales en programas de formación sobre sistemas de planificación territorial, trasladando nuevos técnicos que puedan, a través de los consejos de desarrollo, poder entender las realidades, las planificaciones, las programaciones. Y lo segundo es que podemos generar en las sedes departamentales, rompan ya los contratos que tienen, llámenle profesor en planificación y mándenlo a acompañar las unidades de planificación que tienen los consejos departamentales de desarrollo y que trabajen técnicos universitarios de alto nivel acompañando los procesos de programación presupuestaria. Recuerdo que me recibió alegremente, recibió el informe y estamos seguros que lo tiró a la basura. Sin embargo, un director del IMNUSAC, Edgar Gutiérrez, agarró el estudio y me dijo, esto quiero una síntesis para la otra semana y que se publique, y está publicado. Por eso yo le agradezco a la universidad y a ustedes, doctora, que siempre tienen ese gesto tan abierto y me dijeron, publiquemos esta vaina porque esto no se va a poder hacer ni van a querer hacerlo acá. Pero esto es una agenda pendiente. Y a mí me gustaría, doctora, que de repente desde el IMNUSAC podamos recuperar esta propuesta
que se había hecho. Y lo segundo y lo tercero que le dije al rector esa mañana, que por cierto me regaló un lapicero, me dio unos libros y me dio hasta cafecito para tomar, y le dije, mire rector, ustedes tienen el derecho de preparar leyes. Son ustedes, los 5 entidades que tienen esa competencia legal. ¿Por qué no planteamos un nuevo sistema de inversiones públicas que nos permitiera, en una visión más integral, replantear una ley de reforma al decreto 101/97 de la ley del organismo, de la ley de orgánica del presupuesto, del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, de la Dirección Técnica del Presupuesto, y nos planteamos una nueva visión? Que no lo quieran discutir, no nos importa. Lo que debemos de hacer es tener capacidad propositiva con iniciativas de ley que permitan, es decir, acercarse a visiones estructurales. La universidad tiene esa capacidad y yo le dije, mire, si no me quieren pagar como consultor, porque eso es lo que hacemos nosotros, se los hago de gratis, pero por favor no dejen de presentar iniciativas de ley que tengan la capacidad de poder gestar nuevas perspectivas futuras. Edgar Balcells ha venido planteando una preocupación en todos los ambientes donde lo oigo, en la radio, la televisión, en estos encuentros, cómo articulamos el tema de las ODS con el sistema de inversiones públicas. Guatemala está en el último lugar a nivel latinoamericano en la capacidad de incidir en el tema de los ODS. Doctora, aquí tiene un punto de agenda para que podamos empezar a trabajar en su agenda del próximo año, propuestas de investigación que vayan en esa línea. Bien, y yo finalmente lo que quisiera decir es que la dualidad que hay en el proceso de formación universitaria y acercamiento con la ciudadanía solamente se puede dar en aquellos profesionales académicos como ustedes, como usted, doctora Mata, contigo, Edgar, con Edgar Celada, con el doctor Chávez, es decir, con un equipo que tiene el tanque de pensamiento de la Universidad de San Carlos para pensar en términos estatales, en los cuales nosotros los profesores, que aunque somos temporales, es decir, llegamos solo por pequeños contratitos que nos dan, podemos colaborar acercándonos para que haya una canalización en este instituto para poder plantear propuestas que recuperen ese papel que la universidad perdió en los últimos años. Así que yo agradecido con ustedes. Es decir, siempre es una oportunidad para poder proponer, para poder charlar y para poder compartir reflexiones en esto que nos toca que hacer, porque eso es lo que hacemos en la universidad, pensar, proponer, aunque no tenemos la solución, pero sí podemos proponerle a los políticos para que alguna vez vengan. Y yo me comprometo, por favor, a que usted, doctora, invite a algún partido político o a los señores diputados a que hagan un seminario para que el próximo año pudiéramos nosotros entregarles a ellos procesos de formación que no tendrían ningún costo, pero que podríamos incidir para que por lo menos nos acerquemos a aportar visiones nuevas y agendas legislativas que sean viables. Muchas gracias a ustedes y gracias a quienes nos escucharon esta mañana. Muchas gracias, estimados expositores, maestra de Mata. Es para mí un honor dar por finalizado este webinar y un saludo a la comunidad universitaria general, y dejamos plasmado aquí en grabación en YouTube todas nuestras ideas para mostrar que en el INUSAC se hace ciencia social, se hace propuesta. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar, agradezco al doctor Edgar Balcells, quisiera aprovechar para convocar al siguiente webinar para el próximo jueves. Y la visión es concluir con esta serie de webinar para efectos del jueves 18 de noviembre. Tendremos el último webinar. Estará con nosotros la maestra Magalía Recis y el maestro Rafael Valladares, quienes abordarán un tema sustantivo en relación al manejo de desechos sólidos para concluir esta serie de conferencias. Así que reitero la invitación a que continúen con educación continua este jueves 18 a partir de las 10 de la mañana
estaremos presentando el último webinar del 2021. Estará con nosotros la maestra Magalí Arrecis y el maestro Rafael Valladares, quienes abordarán el tema manejo de desechos sólidos. Estará con nosotros en calidad de moderador el licenciado Edgar Celada. Así que agradecemos realmente la excelente exposición, cordialmente invitados. Yo soy de la visión que la universidad es eso, tener la oportunidad de poder generar espacios de intercambio y discusión con todas las universidades. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, esa se construye producto del debate y la discusión. Así que bienvenido, nosotros tenemos la voluntad y disposición de seguir generando productos a raíz de nuestra agenda estratégica 2020-2024, un aporte desde la Universidad de San Carlos de Guatemala que aborda efectivamente los ODS, que es importante concretizar en los resultados producto de la gestión no solamente del gobierno central, sino tener esa visión estratégica de la inversión del sector privado con ADUR, y desde luego la academia tiene mucho que aportar al respecto. Así que muy agradecida por sus intervenciones y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias. Encantado, buenas tardes.